El Señor tiene el control de todos los eventos. No olvides, tú eliges en qué lado quieres estar. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Estaba ya predestinado que yo no me salvara. Yo veo que no. Porque, ¿tú sabes por qué? Ajá. Porque el corazón del Señor es que todo el mundo se salve. Pero el Señor sabe desde antes de la fundación del mundo todo lo que va a ocurrir. Y Él ya sabe quiénes decidieron en su corazón aceptarlo. Amén. Y quiénes no. Y por eso es que se dice eso. Pero no es que ya están apuntados es que ya el Señor sabe quién fue el que decidió en su corazón aceptarlo y quién no. Hay una raya bastante finita entre lo que es el predestinismo y el libre albedrío. Muchas de estas cosas también nosotros tenemos que considerar que no cuando se habla de todo, no es a todos. O sea, hay muchas cosas que son, o sea, por ejemplo, hay un llamamiento, pero no quiere decir que todos, sino que cuando se refiere a los que han sido llamados en ocasiones, se está refiriendo a los que han sido llamados para un propósito. Por ejemplo, los apóstoles fueron llamados para un propósito. Desde el principio, pues el Señor tenía ya ese llamamiento. Y creo que es una discusión un poquito, vuelvo y te digo, o sea, que tiene muchas vertientes, pero hay muchos versículos que pueden apoyar una versión, una posición. Una postura y la otra. Exacto, claro. Exacto. Y pues nos puede a lo mejor hacer desviar del tema. Pero algo importante aquí es, y sé que vas a adelantarlo, ¿cómo es? Tocarlo más adelante, pero es la visión. Nosotros entiendo que debemos de ir visualizando a quién se refiere esta gran ramera, o sea, de qué está hablando, que no es número uno, no es una Babilonia física de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de un concepto, una entidad espiritual. Estamos hablando, una de las cosas que estaba viendo en los comentarios es que cuando se habla de que se asombraron, una de las cosas que se asombra, de las que se asombra Juan, es el hecho de que sea la propia iglesia la que está persiguiendo. Fíjate que aquí estamos entrando el concepto de iglesia en concubinato con el poder, con el reino, con el gobierno, y cómo el poder y el ansia de poder es lo que guía, y no el buscar hacer la voluntad de Dios, y cómo esa unión de esos dos seres que no son compatibles pues crea ese concubinato ahí, esa posición de la iglesia ramera. O sea que es de lo que estamos hablando aquí. Claro, y qué interesante lo que dice Miguel, que algunos estudiosos, y cuando hablo de ello, de algunos estudiosos, es que de los videos y de las cosas que leí, de mucha gente que ha estudiado el tema, hay, como tú bien dices, vertientes, y hay personas que piensan que no se puede tratar de la Iglesia Católica porque para ese momento no existía la Iglesia Católica. Para el momento en el que Juan está viendo esta visión, la Iglesia Católica no existía, existía Roma, y la Iglesia Católica vino a existir 200 años después de esta visión. Pero perdóname, hay una... Sí. Entonces, ahí no te estoy diciendo categóricamente cómo es que algunas personas piensan que no puede ser la iglesia católica como tal porque no existía para ese momento, pero no es menos cierto que esta visión también tiene unos matices a futuro de cosas que no han sucedido, que han de suceder. Es profecía. No, inclusive la misma posición de encajonarlo ahí es como cuando hablamos de Hitler y nos encajonamos en Hitler, y mire, ¿qué hacemos cuando pasó Hitler? Pues tenemos que buscarnos otra teoría. El concepto de que Babilonia viene a ser
la imagen de la iglesia falsa. La iglesia falsa no es una iglesia en particular, es el concepto Claro, de la falsa iglesia, la falsa adoración al falso Dios o a Dios que están haciendo Nimrod y toda esta gente. O sea, buscar cómo ellos no estaban buscando a Dios por encontrarse a Dios porque tenían sed de Dios. Ellos querían llegar a donde estaba Dios para ellos, decirle a Dios, mira, yo llegué aquí por mis propios por méritos. mi Yo no propio te mérito, necesito, claro, no te necesito, yo no te necesito, tú estás ahí de para más. nada. Y entonces este concepto, por eso es que el concepto de la falsa iglesia, inclusive, sí, como tú dices, eso va miles de años antes de Cristo. Otra cosa que iba a mencionar ahorita es el hecho de que cuando nosotros estamos viendo este pasaje también tenemos que ubicarnos en el tiempo en que se escribió. O sea, estamos Claro. hablando de algo que está describiendo Juan que vivió en aquel momento. Y estás hablando del el acertijo este que dice del reino que era y que fue y que va a ser después. Pues mira, es parte de lo que posiblemente vamos a estudiar más adelante, que cómo se Claro. puede pensar en Roma como ese reino que fue y que ahora mismo no está, pero que en un futuro, cuando venga la unión que el anticristo consiga con todas las iglesias, el concepto este de la iglesia única, la iglesia Sí, universal, pues, ecuménica. el ecumenismo y todo esto, pues viene a ser, ¿cómo te digo? Muestra de este concepto, de esta imagen que está presentando Juan en ese momento, que para él posiblemente él decía, bueno, yo lo voy a decir porque lo estoy viendo, pero el imperio, ahora mismo está el imperio romano, pues, como dicen de que no está, pues sí lo estoy viendo, pero él está consciente que está diciendo algo para un futuro. En la siguiente imagen, lo que estamos viendo es algo referente, y se me pasó poner el nombre. Esto que están viendo es el mapa de Italia, tal como nosotros lo conocemos actualmente. Y eso que ustedes ven allí sombreado de color más oscuro es una provincia de Italia. Yo pensé que Roma era una provincia de Italia. No, no, no. Roma viene a ser sí, como algo más pequeño dentro de esa provincia que ahorita el nombre no sé por qué no la apunté. Pero Apocalipsis 17:9. Por favor. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde lo gobierna. También representa 7 reyes. Okay. Sí, estamos hablando aquí de 7, aquí en nuestra versión dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y muy interesante esa aclaración para la mente que tenga sabiduría, para la gente que tenga entendimiento. Esto obviamente requería de un mapa y del conocimiento de buscar qué ciudad en el mundo está sentada entre 7 colinas. Y solamente hay una. En todo el planeta hay una sola ciudad. Que alguien por favor me puede leer los nombres, si lo pueden ver en grande, de las 7 colinas que están a la derecha. Colina del Quirinal. Ajá. Colina de Viminal. Colina del Capitolio. Colina del Esquilino. Colina del Palatino. Colina del Celio. Colina de Aventino. Y lo que está en rojo dice muralla serviana. Ajá. Estas 7 colinas son las que capitanean de alguna forma a la ciudad de Roma. Y en la ciudad de Roma, no podemos pasar por alto, se encuentra el Vaticano. No está exactamente... ¿Te suena a Lacio? Sí, es Lacio. Sí, gracias. Sí, gracias. Lacio se llama en la primera imagen, eso que está sombreado es Lacio. Entonces, dentro de Lacio dentro de Lacio están estas diferentes regiones que están en el segundo cuadro, de la cual la fucsia es Roma. Esa de color fucsia es Roma. Y esa es la que tiene las 7 colinas. Y entonces dentro de las 7 colinas está Roma, pero dentro de Roma está el Vaticano, que también se puede hablar un montón de cosas con respecto a eso, que nunca fue, en la Biblia, nunca fue el objetivo porque en las Naciones Unidas, o sea, tiene un poder bien, de alguna u otra forma,
que se mezcla con la política, ¿no? Y a través de la historia, el poder del Vaticano se ha manifestado a través de la historia de muchos pueblos y sobre todo con los reyes que habían en muchos lugares de Europa, ¿no? También con la conquista de América y todas estas cosas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Imagínense, están diciendo que sobre esta está sentada esta mujer que se está bebiendo la sangre de los mártires y que está llena de abominaciones, de inmundicia y de fornicación. Recuerden que todo esto que estamos hablando es idolatría. Y cuando hablamos de idolatría estamos hablando de adorar imágenes, cosas que representan quizás cosas de la naturaleza, otras que deben ser otras personas que quizás hayan tenido un estilo de vida que para algunos ha sido relevante y merece pues que se le adore. De hecho, esta costumbre viene heredada de la Roma antigua, cuando los césares romanos eran adorados como dioses. ¿Ah? Y cuando hablamos que tiene nombre de blasfemia, tiene nombre de blasfemos, es porque muchos de estos césares romanos se llamaban a sí mismos dioses y pedían que se les adorasen como tal, ¿no? Entonces, eso ante Dios es blasfemo porque Dios solamente hay uno, ¿no? Y a los pueblos conquistados, eso era un requerimiento, pues una de las cosas que se le pedía. Y en el siguiente slide creo que vamos a estar viendo, a ver, 7 reyes, y vamos a estar leyendo Apocalipsis 17 del 10 al 11. 5 reyes ya han caído. El 6º reina actualmente y el 7º todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el 8º rey. Este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. Vamos viendo bien esta ilustración que tenemos. Aquí, en esta, nos hablan de 7 reyes. Dice, y son 7 reyes. Dice así, porque en el 6 decía, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. O sea, esas 7 cabezas también son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Podemos entender que eso, cuando hablamos de los reyes, estamos hablando también de reinos, ¿no? Y estamos hablando de Egipto, ahí está Asiria, Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 de ellos han caído. Vamos los 5 primeros: Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas y los griegos. Y dice aquí, 5 de ellos han caído. Pues, ¿cuál era en ese momento? Roma. Bien, era Roma. Y el otro aún no ha venido. Por eso tenemos la X ahí, porque ese no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Algunos estudiosos dicen que tampoco esto es una unanimidad. Dicen que ese resurgimiento de una nueva versión de esa Roma que estaba viendo Juan. Quizás eso responda un poco al hecho de que sí, están viendo una cosa que va a ocurrir hacia futuro. Que falta aún más esa teoría, ¿no? Porque están diciendo, y el otro, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, ¿no? Y dice el 11, la bestia que era y no es, está trepada esta mujer, es el 8º. Vamos a darle clic. La bestia es el 8º rey y es de entre los 7 y va a la perdición. La 8ª es de entre los 7, o sea que hay un reino que todavía no ha llegado, que va a durar poco tiempo, porque dice que es necesario que dure breve tiempo y va a llegar. Porque aquí dice que la bestia que era y no es, también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que de ese grupo, de eso que está allí, va a salir el 8º rey. Por eso es que dice, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Sí? Entonces muchas personas piensan que ese poder, esa falsa religión de la que estamos hablando, que tiene un poder descomunal sobre la tierra,
y que va en consecuencia que viene ya de pueblos muy bueno, no que viene de pueblos antiguos, sino que esta fuerza espiritual maligna que se opone directamente a Dios viene recorriendo desde los egipcios y ha pasado por todas estas poblaciones que han tratado de destruir al pueblo de Israel. Porque lo importante que tenemos que tener en cuenta es que para que el Señor Jesucristo venga, tiene que salvarse el pueblo de Israel. Y todos estos pueblos han ido en contra del pueblo escogido por Dios. Y lo que están tratando es de dividirlos, de borrarlos de la tierra, de hacerlos sufrir, ¿ven? Para que esa venida de Cristo no se dé nunca. A veces me da por pensar, pero si el diablo es tan inteligente, ¿cómo puede tan bobo y él puede tener la certeza de que él en algún momento, haciendo lo que él pueda, él va a ganarle a nuestro Dios? Porque en nuestra Biblia, y nosotros tenemos por fe y por conocimiento de que el diablo ya ha sido derrotado. Ya lo que nosotros vamos a ver después, más adelante, en el juicio final, cuando sea arrojado al lago de fuego, cuando veamos eso, esa es la sentencia. Es la sentencia que ya estaba predestinada. O sea que si este ser es tan inteligente, como él no sabe cuál va a ser su final, o estará tratando de hacer lo humano posible para esquivar ese destino final, ¿no? No lo sabemos aún, pero lo que sí tenemos bien claro es que estamos pasando por una serie de líderes mundiales que van a estar ostentando el poder y van a estar, ahí lo dejamos, Apocalipsis 17 del 12 al 14, lo buscamos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Amén. Si alguien nos puede buscar, por favor, Daniel 7:24. Daniel 7:24, por favor, vamos a leerlo, porque está muy relacionado con esto de los 10 reyes, porque recuerden que ya esta bestia parcialmente había sido descrita por Daniel en una de sus visiones. 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que de esos 3 que hay allí, de esos 10, 3 van por fuera, porque el que viene le va duro a esa gente. O sea, es como no sé si lo captan, pero es como que ni siquiera tienen cohesión entre ellos mismos. A pesar de que tienen una misma finalidad, entre ellos mismos se están matando. Es como si fueran un grupo de escorpiones, ¿no? Que los escorpiones, tú sabes que hasta los hijos matan a la mamá mata a los hijos, se los come, y aquí no hay respeto a la autoridad, no hay nada, y esta gente está por el poder, ¿no? Recibirán autoridad por una hora, o sea que gobernarán por un corto periodo de tiempo, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Encima de esto, miren lo contradictorio de esta negociación, que me parece injusta y ridícula. Recibirán autoridad por una hora nada más, pero es que sí van a reinar por un periodo muy corto de tiempo. ¿Ustedes se imaginan cómo va a ser de caótico eso, de que hoy te ponen a mandar a alguien y mañana después lo tumban y ponen a otro y se tumban a ese? La inestabilidad que va a haber políticamente hablando, ¿no? Estar quitando y poniendo gobernantes. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Mira tú, a la bestia. Ya no estamos hablando de la ramera. La ramera viene a ser como un vehículo para que la bestia pueda llegar al poder. Y ya estamos hablando de poder, y de un poder ya político, ¿no? Entregarán su poder y autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá.
que encima de eso van a pelear contra el Cordero. Y cuando hablamos de la figura del Cordero, estamos hablando de esa redención que venía a través de la Pascua. Y es importante también porque aquí pelearán contra el Cordero, los vencerá porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Eso es, me hace recordar la figura de Manuel, Dios con nosotros. Y creo que en ese momento es más Dios que nunca para enfrentar a esa bestia. Y lo interesante que dice aquí, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y aquí no es que está hablando de tres grupos diferentes, los llamados, los elegidos y los fieles. Es que aquí está hablando del perfil de una misma persona. Les hablo rápidamente. Cuando usted es llamado, en la Biblia se utiliza esa palabra para referirse a una invitación que usted recibe. ¿Ok? Entonces, primero, todos en algún momento tenemos un encuentro con Dios y usted le puede decir sí o no. Pero usted es llamado primero. Una vez usted decide ir al encuentro a raíz de esa invitación, entonces ya usted se convierte en un elegido. Y estando como elegido, usted empieza a probar qué tan fuerte es su vínculo con ese Dios a través de su fidelidad, que se va desarrollando a través del tiempo. O sea que él está describiendo aquí que las personas que le siguen, que van a enfrentar a estos reyes, son personas amadas, elegidas y fieles. Y que esperemos que nosotros estemos dentro de ese grupo. Amén. Benjamín, ahí venía mi comentario, porque Ajá. en el libro de Daniel 7:25 se dice, Ujú. y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos quebrantará. Entonces, cuando hace la referencia de quebrantar, ¿verdad? Porque hay una fidelidad, obviamente, pero vamos a ser quebrantados. O sea, Sí. y ser quebrantados, ¿verdad? Es un proceso bien difícil. Yo creo que Pedro fue quebrantado cuando hizo su traición de decir que no conocía y quedó quebrantado de corazón. Entonces, ese quebrantamiento, esa fidelidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Pues nos va a ayudar a permanecer. Pero el que no esté fuerte puede caer. Ujú. Sí, tienen que cumplir con estas tres características. Tienen que ser llamado, elegido y fiel. Porque hay gente que puede ser llamada. Ay, yo estoy llamado, ya yo estoy dentro. No, espérate. Tú fuiste elegido. No. ¿Y tú eres fiel? No. Entonces no. Porque tienen que cumplir las tres características. Llamado, elegido y fiel. Y yo creo que eso que tú hablas también se puede traducir de alguna forma como crisis de creencia. Se ponen a prueba tu fe. A prueba tu fe. Sí, pero yo creo que por eso es que estudiamos, ¿verdad? Y mientras más tenemos un mejor conocimiento de lo que pasó en los últimos tiempos, pues vamos a estar más claros de cuál es nuestro objetivo, ¿no? Yo oí en una predicación, decía, cuando tú te estudias el libro de Apocalipsis y terminas, tú no puedes parar de hablar de Dios, porque es que Dios se convierte en el centro de todas las cosas. Entonces tú vives para Él y ya entiendes que esa es la razón por la cual estamos aquí. Entonces, yo puedo flaquear porque ¿verdad? Pero no voy a dejar la fe, para nada. Claro. Y si conozco y tengo un mejor entendimiento de lo que va a ocurrir, eso me hace más fuerte porque ya yo sé a dónde voy. Es como cuando a la persona le dicen tienes un cáncer terminal y lo que tienes son 7 días para vivir, y la persona que es cristiana dice, yo sé dónde voy. Y aunque pueda haber una incertidumbre, pero tú tienes una realidad de que sabes dónde estás, porque la Biblia te está diciendo dónde vas a ir y cuál es tu recurso. Exacto, uno descansa en las promesas de Dios y esas promesas te ayudan a mantenerte resistiendo y firme. Que es fácil, no es fácil, pero es el poder de la palabra del Señor obrando en nosotros y que activa entonces nuestra fe, y esa fe es la que nos sostiene y la que nos da la fuerza a través de la palabra.